Bueno, les cuento que 60 días de plazo para disminuir el comercio ambulante ilegal. Esa fue la meta autoimpuesta por la Municipalidad de Santiago y el Ministerio del Interior con el objetivo de poder avanzar en estos temas que tienen que ver con la seguridad en el centro de nuestra capital. ¿Cuáles son las medidas que proponen las autoridades comunales? Vamos a conocer más detalles sobre este tema. Nos acompaña mañana en directo la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida. Bienvenida. Muy bien, buenos días. Alcaldesa, ¿cuál fue el tono de la reunión ayer con el ministro Burgos, con Antonio Frey? Y se lo pregunto en particular por el ambiente que hay respecto al tema de la seguridad ciudadana y este tema que está de alguna manera vinculado, también hay un puente. El tono de la reunión fue poner una voz de alerta a las autoridades nacionales respecto a que hay una serie de situaciones que influyen muy fuertemente en la seguridad y contra las cuales la acción del Estado hoy día no es eficaz. Me estoy refiriendo no solamente al comercio ambulante, me estoy refiriendo a todas esas infracciones que no son propiamente penales, pero que generan una sensación en el espacio público de abuso, de desorden, de descontrol. ¿Cuál es la parte del comercio ilegal, por ejemplo? Por ejemplo, los ebrios en la vía pública, por ejemplo, los rayados, por ejemplo, los ruidos molestos, por ejemplo, las personas que ocupan las calles como baños. Son todas acciones que no ameritan que las personas vayan presas, pero sí ameritan que haya una acción efectiva, porque influyen fuertemente en sentirse inseguros en el espacio público, pero además, cuando se dan todas estas cosas juntas, se genera un clima muy propicio para los delitos más graves. Ayer en la reunión que recibimos al ministro del Interior, estábamos todo el Consejo Comunal de Seguridad, donde están los vecinos representados, están los carabineros, está la PDI, están los fiscales. Y el fiscal Andrés Montes decía que ellos tienen datos que demuestran que en esos lugares donde se instala más comercio ilegal, donde está sucio, tirar basura es otra de estas situaciones que yo menciono, donde está sucio, donde hay actividades no autorizadas, aumentan los otros delitos también. Aumentan los hurtos, aumentan los robos por sorpresa. Por lo tanto, esto es muy relevante tratarlo y hoy día no estamos siendo eficaces. En primer lugar, porque esto no está priorizado. Ninguna política de seguridad le da relevancia a estos temas. Claro, se abordan los delitos de más connotación. Exactamente. Los que sí tienen pena. Y lo que pasa es que esos delitos son una parte de una cadena. Y si uno no ataca la parte previa, no tenemos resultados. Y en segundo lugar, la manera en que está distribuida las tareas no es tampoco... legalmente no está bien resuelto esto. Porque en la práctica la ley le entrega a los municipios... la posibilidad de cursar infracciones ante estos hechos, menos con las personas ebrias en la vía pública. Y nosotros no podemos cursar infracciones, solamente puede Carabineros. Pero los otros casos, cuando alguien tira basura, cuando hay comercio ilegal, cuando una persona lleva un perrito y no recoge los desechos, se pueden cursar parte. El problema es que en la práctica un inspector municipal no tiene herramientas para exigir que un ciudadano se identifique en la calle cuando le quiere cursar un parte. Entonces, en la práctica solo puede cursar el parte si hay un carabinero al lado apoyándolo. Claro. Y esto resta mucha posibilidad a los municipios a ser efectivos. Alcaldesa, respecto al punto que usted aborda, es algo que también se ha escuchado por parte de otras autoridades comunales que también insisten en que obviamente Carabineros no da abasto, tiene que estar muchas veces preocupado de otro tipo de situaciones, pero siempre hay voces que son un poco críticas de entregarle un mayor empoderamiento, por ejemplo, un inspector municipal, de ciertas atribuciones que tiene, por ejemplo, una entidad como Carabineros. ¿Cómo se puede delimitar y ser bien específico en que no haya un cierto abuso para un personal que tiene que cumplir una función que es más bien de orden, de cuidado, respecto a la labor que sí tiene que ejercer Carabineros, que es más bien de controles de detención o de identidad, por ejemplo? A ver, primero, yo no comparto en lo más mínimo esa aprehensión. O sea, hay personas en el país que para enfrentar este tema plantean como solución crear una policía municipal. Esa es esa típica forma de solución que primero no va a suceder nunca. O sea, vamos a discutirla, porque no es recomendable. Los países que tienen policía municipal o que tienen diversas policías no tienen buenas experiencias, son muy discutidas, hay mucha vulnerabilidad, se topan entre ellos, con mucha frecuencia en los países en que hay policía municipal también hay problemas de corrupción, hay distintos criterios. Entonces, yo sinceramente creo que embarcarnos en esa solución va a ser no resolver el problema en el corto plazo. Y hoy día la verdad es que la ley le entrega a los funcionarios municipales la facultad de pasar multas. Le entrega, tenemos muchas leyes que hemos dictado, que hemos dicho los municipios pueden en esta materia cumplir un rol de fiscalización, pero hacemos el trabajo a media cuando damos esa función, pero no damos
las facultades para poder ejercerla. Entonces, en la práctica, los ciudadanos esperan que los municipios hagan cosas, la ley espera que los municipios hagan cosas, pero el funcionario concreto no tiene las facultades. Y los inspectores municipales, ¿qué les sucede en la práctica? Bueno, los inspectores salen a sacar estas multas, pero llegan y encuentran una persona cometiendo una infracción, por ejemplo, tirando basura en la calle, y le dicen, señor, usted cometió una infracción, tengo que pasarle una multa, ¿cuál es su nombre y su RUT? La persona no solo se niega a darle el nombre y el RUT, sino que muchas veces el personal municipal en las calles es víctima de muchas agresiones o de obstaculizaciones a su trabajo, y la ley tampoco resuelve esto. Entonces, no necesitamos crear una policía municipal, no necesitamos darles armas a los inspectores, no necesitamos darle la facultad de que detengan a la gente, eso no es necesario. Lo que es necesario es que si alguien se niega a identificarse cuando le están pasando un parte, eso tenga alguna consecuencia. Que si alguien obstaculiza una fiscalización, eso tenga una sanción. Dejarlo bien delimitado entonces, eso como el techo, podríamos decir. Como tema administrativo. Claro, Es absolutamente. Y eso no significa un inspector que va a andar con pistolas en la calle, que va a andar deteniendo gente. Yo no soy partidaria de eso. Y la problemática que hay, por ejemplo, también con ciertos guardias en algunos recintos privados. Por cierto, también, y los inspectores tampoco, yo creo que en el mundo municipal aspiran a eso. Lo que aspiran es a cumplir su trabajo, lo que les ordena la ley, como civiles, sin armas, pero con facultades para hacerlo exigible. Y esto hay que combinarlo con varias cosas, eso es lo que le planteamos ayer al ministro, es darle este fortalecimiento a la función municipal, pero también estas temáticas tienen que entrar en las estrategias de seguridad. ¿Y eso qué quiere decir? Que estén en los indicadores de seguridad. Hoy día no están. Ninguna de estas materias. La basura en la calle, el comercio ambulante, los ebrios en las plazas públicas que están hechas para que las personas vayan a pasar un rato agradable, para que los niños jueguen, muy frecuentemente no son ocupables porque hay personas bebidas en las plazas. Eso tiene que estar en nuestros indicadores de seguridad. Pero probablemente no están porque para la gente tampoco aparecen como prioritarios versus un delito, en un hurto, un ingreso a la casa, un robo a mano armada, etcétera. Son esas las preocupaciones centrales, me da la impresión de la... A ver, primero no es así. O sea, cuando tú vas a un barrio que tiene una plaza y las personas no pueden ir a la plaza porque está lleno de personas bebidas, eso para esas personas es un drama y lo viven como una injusticia y un abuso tremendo y les da una sensación de vulnerabilidad tremenda. Cuando se hacen encuestas, el otro día, hace poco, la Subsecretaría de Prevención del Delito hizo unas encuestas para identificar cuáles eran los temas que más asustaban a las personas, y paradojalmente los temas que más asustaban salieron. Estos temas eran los perros abandonados en las calles. Los perros abandonados en las calles no son culpa de los perros, son culpa de personas que abandonan perros. Y para eso hay que poder sancionar el abandono de perros. Todo perro que vemos en las calles, que en nuestro país está lleno, no son perros que nacieron en la calle, son perros que alguien abandonó. Los perritos que nacen en la calle, una perrita callejera que tiene cachorro, no sobreviven si no hay un humano que por un tiempo los cuida, pero después los bota. Y cuando tú botas ese perro, lo dejas ahí para que, primero, tenga una vida pésima, y segundo, sea también un factor de inseguridad para las personas. Entonces, estas conductas que influyen en estos temas que aparentemente son menores, pero que todos juntos nos dan la sensación de inseguridad, de descontrol, de abuso, al final no solamente generan los problemas directos que esas situaciones causan, sino que eso atrae también a esa delincuencia más grave, al delincuente que va a robar, al delincuente que va a generar riñas en la calle. Entonces tenemos que actuar en toda la cadena si queremos ser efectivos, y esto tiene que ser parte de las políticas de seguridad, de los indicadores de seguridad, de las cosas que se le piden a las policías, de las cuentas públicas que dan los carabineros todo el tiempo en sus distintos territorios. Hoy día está totalmente ausente. Alcaldesa, el tema de seguridad ha estado bien presente estos últimos días. Muchos dicen que tal vez hay una mayor sensación, percepción en la ciudadanía de inseguridad. ¿Qué datos concretos y reales? Usted sabe también lo que pasó con este cacerolazo, y algunos alcaldes en particular de ciertos sectores del sector oriente están bien preocupados. Ya han hecho críticas diversas desde los fiscales, el rol que están teniendo, la capacidad de poder enfrentar situaciones como esta, y también al gobierno. ¿Cuál es su opinión? Y me gustaría en particular respecto a la situación que se está dando en su comuna. ¿Cuáles son los índices y cuál es su apreciación respecto al rol que está cumpliendo el Ministerio del Interior respecto al tema de seguridad en esta materia? La seguridad es un tema de preocupación en todo el país. Muy frecuentemente, cada cierto tiempo, vemos que las situaciones del sector oriente ocupan las pantallas de televisión, pero los temas de seguridad que se dan en zonas que no son del sector oriente de la capital suelen ser
muy severos y quizá no tienen la misma visibilidad, pero afectan enormemente a las personas. Y yo creo que esto en el país completo es un gran tema de inquietud. Lo es hoy y lo ha sido permanentemente. ¿Y se está abordando bien? Bueno, yo creo que hay algo que se ha puesto en la agenda que es muy importante, que el Ministerio y el Gobierno lo puso en el programa actual que se llama Seguridad para Todos, que es la idea de que haya estrategias locales de seguridad, que no nos quedemos con los indicadores nacionales, porque la dinámica del delito es diferente en cada territorio y la manera de enfrentarla también tiene que tener en cuenta las características de ese territorio. O sea, por ejemplo, en Santiago, que hay esta cantidad de actividad comercial, hay dinámicas distintas que en otros barrios que son netamente residenciales, por decir algo. Entonces, eso es muy correcto, pero yo creo que tenemos pasos que dar. Uno, determinante, esto que estoy mencionando. Estamos poniendo atención en una parte de la seguridad, pero hay toda una condición detonante que la tenemos totalmente fuera de control, sin estrategias adecuadas. Segundo, tenemos que mejorar muy sustantivamente, si queremos tener éxito en los tribunales, mejorar la condición con la cual llegan las causas a los tribunales. Siempre se piensa, y la tendencia natural es a pensar, cuando una persona sale libre, que hay que endurecer las penas. Sí. Pero normalmente lo que pasa es que no se logra comprobar la culpabilidad, claro, porque se llega con un caso que no tiene suficientes antecedentes, que no hay pruebas suficientes, que los testigos al final no están dispuestos a declarar, que no hay elementos para demostrar la culpabilidad y por eso se fracasa en los tribunales. Y ahí hay que poner mucho más atención a los procedimientos policiales. Es una mezcla del trabajo policial con el trabajo de los fiscales, que se tiene que complementar mejor, que se tiene que coordinar mejor, que hay que generar los instrumentos para que también el policía que hace un procedimiento genere pruebas en ese momento, genere testigos en ese momento, vea la situación para poder llegar al tribunal mejor armado y ocupar también herramientas que nos ayudan a eso. Una cosa fundamental que hoy día estamos haciendo en Santiago y que en las grandes ciudades es un elemento vital para tener resultados, es tener buenos sistemas de televigilancia. No vamos a poder tener un carabinero en cada esquina, pero sí podemos tener en las esquinas más críticas cámaras. Pero las cámaras, por mucho tiempo en Chile, se ponían, se dejaban ahí, se echaban a perder, no pasaba nada, no había modelo de gestión de las cámaras. Ahora en Santiago estamos instalando una red completa nueva de cámaras, 170 cámaras de seguridad de última tecnología que tienen visión nocturna, que tienen zoom, pero lo más importante es que acordamos con Carabineros y la Fiscalía el protocolo de gestión, cómo se van a utilizar, cómo se van a guardar las imágenes para que sirvan de prueba, para que sirvan para evaluar la situación de peligro del lugar, para tomar políticas preventivas también. Si las cámaras no se gestionan y simplemente se ponen, si solo hacemos la inversión, pero después no hacemos la gestión de las herramientas que nos damos, no tenemos resultados. Se corta la cinta, se saca la foto y no hay... En Santiago lo que nos pasaba a nosotros, la mitad de las cámaras con que recibimos Santiago no funcionaba. Estaban puestas, pero estaban malas y no tenían un sistema de revisión técnica. Alcaldesa, por último, para cerrar este tema, el subsecretario Antonio Frey planteaba también otra opción que tenía que ver con dar o asignar ciertas tareas a la policía municipal o a la seguridad, a los inspectores más bien, para ser preciso, a los inspectores municipales que hoy día están realizando Carabineros y que podrían perfectamente realizar estos inspectores. Por ejemplo, dirección de tránsito en algunos incidentes, temas administrativos, etcétera. ¿Usted está de acuerdo con eso, como ir liberando capacidad de Carabineros para que se dediquen efectivamente a los delitos de mayor connotación? Sí, hay muchas cosas de ese tipo que se pueden hacer para liberar personal policial. Por ejemplo, ayer vimos con el mismo subsecretario, los Carabineros gastan horas de horas llevando a personas a contratar lesiones o a hacerse alcoholemia. Claro. Entonces, tener un sistema rápido para hacer la contratación de lesiones y las alcoholemias a nivel local en un consultorio en lugar de ir a la posta, donde hay una espera y además hay cosas más graves. Entonces, la persona que llega a hacerse esta prueba no va a ser la prioridad en un lugar donde haya accidentado, donde hay situaciones críticas. En cambio, en un consultorio que tenga una oficina específica, se puede hacer que se reduzca mucho el tiempo que dedica el personal a estas materias. Es cierto que hay mucho que se puede hacer en el sentido de descargar ciertas labores para que el personal policial se concentre en la calle, en lo que es fundamental y es imprescindible. Alcaldesa, también nos gustaría abordar otro tema con usted que tiene que ver con la educación, con este paro docente, con muchos colegios que están en toma por estos días, sobre todo cuando se está expectante la posibilidad que se pueda deponer la movilización. ¿Qué tipo de, por ejemplo, de qué forma el municipio está tomándole el pulso, podríamos decir, a esta situación con respecto a los costos que va a generar esta movilización? No sé si hay un catastro, si hay cifras y sobre todo qué es lo que está pasando con esos colegios que están en toma. ¿Qué pasa con el año escolar, por ejemplo? Con el año escolar, ¿de qué manera se va a poder
tratar de revertir una situación como esta, pensando en los cuartos medios, por ejemplo, donde hay una preocupación bastante importante respecto a lo que ya han perdido de clase? Bueno, creo que realmente es muy grave lo que se ha terminado acumulando por la prolongación de este paro, y yo espero realmente que se llegue a un acuerdo y que se pueda reponer las clases. Lamentablemente ya estamos entrando en periodo de vacaciones de invierno. O sea, la vuelta a clase no va a ser tal. Vamos a volver a clase en agosto en la práctica. Son 6 semanas acumuladas de pérdida de clases. Es muy grave para un estudiante una interrupción de esa longitud. Yo quiero decir que la demanda de los profesores porque se discute y se mejore este proyecto es totalmente legítima, es un proyecto mejorable. Muchas aprehensiones que se plantearon yo las comparto, en el sentido que una carrera docente tiene que poner un énfasis principal, decidido, en la formación de los profesores, en entregarles responsabilidad y también confianza para que hagan su trabajo. Y cierto que son importantes las evaluaciones y los incentivos, pero el corazón de la carrera docente no es ni las evaluaciones ni los incentivos, sino la buena formación y la responsabilidad. Y balancear el proyecto es algo que es válido, yo creo que como punto de discusión es correcto. Sin embargo, creo que no es necesario, cuando un proyecto está partiendo su tramitación, todavía le queda todo el recorrido que hacer en la Cámara, después debe llegar al Senado. No es necesario tener los colegios con 1 mes y medio sin clase para dar este debate. Y dado esos costos, por ejemplo, ¿se debe hacer esto descuento a los profesores? Sí, en Santiago ya se hicieron descuentos de un 20% del mes no trabajado. Se van a prorratear porque no queremos tampoco provocar una situación económica inmanejable, pero queremos ser responsables. 1 mes y medio sin subvención es un impacto económico enorme. No podemos dejar de, no sé, tener los servicios de seguridad que estábamos hablando, pagar las luminarias para resolver este problema. Tenemos que ser todos responsables, y los profesores también, del impacto que esto genera, que es económico, por cierto, es educativo y también es en la infraestructura. En los colegios de Santiago ha habido innumerables acciones que han causado daño. Ha habido varias tomas que se han desalojado, porque además han sido tomas, en ningún desalojo de los más de 20 que ha habido, se han encontrado más de 15 personas. Adentro del grupos colegio. Muy menores, pero colegios que están rayados, equipamientos que han desaparecido, ¿El liceo de aplicación, por ejemplo, esta semana? El liceo de aplicación, rayado entero adentro. De nuevo, aparentemente no hubo robos, en otros colegios sí hubo robos. Entonces, esto es muy importante porque el movimiento social por la educación en el país tiene un papel tan relevante, lo ha tenido en la historia y lo va a tener en los próximos años porque estamos discutiendo una reforma muy grande. Sí. Entonces, es muy probable que en los próximos años los actores de la educación sigan activos y sigan con una voz relevante en el país. Entonces, es importante que esos actores también ante el país cuiden de no ser utilizados y no caer en situaciones que ante el país debilitan la posición y la autoridad con que se puede hablar. Cuando el movimiento termina siendo usado y teniendo estos resultados, no se fortalece la voz, ni de los profesores ni de los estudiantes. Y necesitamos que profesores y estudiantes y asistentes de la educación sean interlocutores relevantes en la reforma educacional que el país tiene por delante. Bien, alcalde Sátoa, gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Gracias a usted.